Bienvenidos aquí a la red de las noticias a través de la red periodismo. Hoy estaremos, temas de mucho interés, temas muy importantes que deben ser tratados con pincitas, porque tenemos 87,894 muertos en México debido al COVID-19, este enemigo silencioso, esta pandemia que está pues trayendo muchos infectados, muchas muertes. Y esto tiene que ver también con la falta de responsabilidad de nosotros los mexicanos. Digo nosotros porque hay que incluirnos todos. Para eso existe el tapabocas, para evitar infectar, para evitar ser infectado. Si no tenemos responsabilidad, si no tomamos, como dicen, el toro por los cuernos, esto va a seguir creciendo y va a seguir afectando y van a seguir aumentando las muertes y van a seguir aumentando las personas infectadas. Yo creo que es el momento en que nosotros los mexicanos tenemos que poner muchísima atención en este problema de la pandemia, porque finalmente es cuestión de vida o muerte, así como lo dice la palabra. Ya olvídate de que te infectes y te recuperes. Tú puedes ser un infectado y un recuperado, pero ¿y la gente que no? La gente que no tiene ese organismo pues tan potente, tan resistente. No, yo creo que debemos tomar todos los mexicanos responsabilidad, debemos utilizar el cubrebocas, debemos tener todas las medidas de precaución, utilizar los famosos sanitizantes, utilizar los gels, utilizar inclusive alcohol antes, cuando salimos, cuando regresamos, limpiar bien nuestra ropa, tener todo en buena, ahora sí como dicen, buena medida, bien solucionado, para evitar que esto siga creciendo, porque esto no es un problema ya del gobierno, ya esto no es un problema de que si el gobierno está actuando o no está actuando, esto es un problema de todos y cada uno de los mexicanos. No le preguntes a López Obrador qué puede hacer para combatir la pandemia, porque yo diría, él no puede hacer nada, él no tiene el poder universal para decir, hoy se acaba la pandemia y se acabó, no, él simple y sencillamente es el presidente de los mexicanos, el que tiene que tomar medidas, el que tiene que dar instrucciones, cómo se debe de atender el problema, qué se debe hacer en la Secretaría de Salud, qué debe de hacer el señor López-Gatell y qué tienen que hacer en las diferentes instancias médicas. Vamos a ver, ojalá y pronto se tenga una vacuna que pueda combatir este problema, esta infección, esta enfermedad que está matando a muchos millones ya de personas alrededor del mundo. No estamos hablando nada más de los 894 muertos en México. Esto ya se extendió y esto ya ha sobrepasado, pero por mucho, la capacidad, ¿no?, del gobierno mexicano, de los gobiernos a nivel mundial. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vida, de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a los nietos, de cuidar a la gente que está cerca de nosotros, porque esa es una responsabilidad de cada uno de los mexicanos. En otro tema también, y es responsabilidad también de los mexicanos el cuidarnos y protegernos. Como dicen, mientras mejor hagamos las cosas, mejor vamos a estar. Luego tenemos esto de la detención del general Cienfuegos allá en los Estados Unidos por parte de la DEA, que le imputa varios delitos, le imputa narcotráfico, le imputa, pues obviamente, lavado de dinero, algo que me sorprende mucho porque si es verídico lo que están diciendo los norteamericanos, ya Cienfuegos debe tener una fortuna, pero inmensa, debe tener millones de dólares para poderse defender y combatir todas las cosas que se le están imputando, algo que se me hace asombroso, porque ni siquiera tiene los 700, él dijo tiene $750,000, producto del trabajo a lo largo de toda su vida, 50 años en el ejército mexicano, cubriendo diferentes cargos importantes. Hay que recordar que este general fue condecorado inclusive por los norteamericanos en el gobierno y que fue reconocido por su lucha contra el narco, y de repente decimos, bueno, eso que sucedió en aquellos años, que fue más o menos por allá del 2014, 2015, era una fantasía, era nada más una hipocresía, porque no me explico un general que cooperó con los norteamericanos, que cooperó con la misma manera, estuvo siendo investigado 10 años desde atrás
y que digan ahora, bueno, que tienen todo esto. Y yo no sé cómo sea la realidad de este problema que está enfrentando el general Cienfuegos. Lo que sí sé es que es una afrenta directa al ejército mexicano, una de las instituciones consideradas más limpias en este país. Sin embargo, sí sabemos que hubo un general Rebollo, que hubo un general X o Y o Z. Estamos hablando de que habían pasado muy pocos generales que se habían involucrado con el narcotráfico, pero que hables de un secretario de la defensa, el hombre más importante de las Fuerzas Armadas en cuanto a lo que es el militar, porque sabemos que el jefe supremo es el presidente de la República, en este caso era Enrique Peña Nieto, y esto debe preocupar a Enrique Peña Nieto porque no sabemos qué tipo de declaraciones va a hacer el general, qué cosas va ahora sí como dicen, a decir cuando lo estén interrogando. Lo que sí sabemos es que es algo que todavía tiene mucho por escribir o por decirse, porque no es nada sencillo saber que un secretario de la Defensa Nacional, lo vuelvo a repetir con sus palabras, o ex secretario de la Defensa Nacional, ha sido detenido como un delincuente, digamos, de poca monta, como si fuera cualquier tipo de delincuente, y no haya ningún tipo de información al gobierno mexicano. Acá cuando se enteraron dicen que como que qué pasó, que a quién detuvieron, cómo, por qué, y todo el mundo se empezó a hacer preguntas dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia, porque esta historia todavía tiene muchas páginas por escribirse y muchas cosas por decirse. Lo que sí es un hecho es que es una grave afrenta a las instituciones nacionales como es el ejército mexicano. No sé si esto tenga que ver con que el ejército siempre ha puesto una cierta resistencia a la intervención de la DEA en México, que ya lleva años, o sea, esto no es nada nuevo. La DEA tiene en México décadas trabajando y haciendo como lo hizo en otros países, y no sabemos cuál sea el fondo principal que yo le puedo ver, si hablamos de un fondo, sería que hay elecciones en Estados Unidos a la presidencia y esto diga, no, pues para que vean que los norteamericanos, el presidente Trump está trabajando e incluso, como él dijo que iba a combatir de frente todo lo que tenía que ver con el narcotráfico, digan, mira, agarré a uno mero bueno, ¿no? Agarré al padrino de la drogadicción de México, al señor secretario de Defensa Nacional, que lo hayan bautizado hasta el padrino, que digan que estaba involucrado de esa forma tan exagerada. Me parece que esto es como cuando fabrican, como le dicen, pruebas. Será muy interesante saber de cuáles son los audios que dicen que tiene la DEA, saber cuáles son las pruebas que tienen en contra del general, porque hasta ahorita que yo sepa no es un hombre que esté, como dicen, nadando en millones de dólares. Entonces hay que saber qué sucede en este caso. Definitivamente es un golpe duro al gobierno mexicano en general, porque esto también trastoca al gobierno actual de López Obrador. ¿Por qué? Porque el general que está hoy en la Secretaría de Defensa Nacional tiene que conocer a Cienfuegos. Tuvo que haber estado bajo el mando de Cienfuegos en algún momento, porque él no llegó de otro ejército, llega del ejército que está ahorita, y seguramente fue un cercano colaborador del general Cienfuegos, el actual secretario de la Defensa. Entonces el actual presidente tiene, Andrés Manuel López Obrador, tiene, como dice, una bomba de tiempo en las manos en este momento, porque hay que saber, no se puede, como dicen, navegar nada más y decir, bueno, pues a ver qué pasa. No, hay que saber y tiene que ser muy claro lo que diga el gobierno norteamericano, tiene que ser muy claro, muy puntual, tiene que demostrar la culpabilidad de este general con pruebas 1, 2, 3, 4, pero claras. No se puede permitir el presidente actual en turno, aunque este general ya no era su colaborador, esa mancha tan grande que se le está dando en este momento a las Fuerzas Armadas, porque eso toca directamente al ejército en general. No nada más es el general Cienfuegos el que está siendo tocado en este momento. Entonces, bueno, esa es la opinión de su servidor. Ya saben, aquí en la Red Periodismo vamos a estar constantemente publicándoles información relacionada sobre todo con el COVID, que es una de las cosas que más me ocupa, más me preocupa,
que los mexicanos tengamos muchísima atención, que pongamos todo lo que está en nuestra parte para que esto no siga creciendo. Yo les deseo ya sea una buena tarde, una buena noche o un buen día. Hasta la próxima.